Un conflicto que se espera por parte de pobladores, por parte de toda la sociedad guatemalteca, que se resuelva lo más pronto posible sin llegar a estos enfrentamientos. Justamente nuestra compañera Ligia Toledo se ha dirigido con una experta que ha respondido cómo se debería de resolver y cómo afecta esta situación dentro y fuera de estos sectores. Así que adelante, Ligia, te escuchamos. Continuamos informando y le estamos dando seguimiento a este conflicto que ya le dimos a conocer entre el municipio de Nahualá y también pobladores de Santa Catarina y Ixtahuacán, precisamente porque hablábamos con una experta en el tema, que esto no solo afecta a las personas dentro de los municipios, sino también a los demás. Nos encontramos con Claudia Villagrán para que nos dé a conocer, licenciada, sabemos y ya nos explicaban que este conflicto viene prácticamente desde hace siglos. ¿Desde hace cuánto y también cómo se puede resolver? Bueno, de acuerdo a la historia de Ixtahuacán y Nahualá, este es un problema que surge a partir del desmembramiento de Nahualá de lo que era Ixtahuacán, que es más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, 1860, 1870, por ahí. Es un problema de límites entre comunidades o de, digamos, de pertenencia. ¿Quién considera que esa tierra donde están asentados algunos comunitarios de Ixtahuacán pertenece a Nahualá y viceversa? Entonces es un problema, digamos, de tierras que tiene que ver con la historia de creación de los municipios o de las aldeas particularmente, y es un problema que, como estamos viendo, pues tiene momentos de crisis a lo largo de la historia con cada vez más frecuencia, ¿verdad? Es un problema que obviamente requiere de la intervención de una serie de actores para poder resolver, y no solamente de parte del, digamos, no solo es voluntad de las comunidades para resolver, porque tiene otros problemas de carácter más profundo, no solo histórico, sino también legal, político y demás. En este caso serían establecer mesas de diálogo, pero ¿quiénes serían las instituciones parte, por así decirlo? Sí, a ver, yo creo que construir mesas de diálogo para resolver el momento crítico es importante. Obviamente no queremos que haya más pérdida de vidas humanas, menos problemas, digamos, que puedan llevar a un incremento, una escalada de la violencia en el lugar. Pueden haber pérdidas de vehículos, de bienes y materiales y demás, pero fundamentalmente es el tema de las vidas, ¿verdad?, de las personas, que es lo primero que hay que cuidar. Entonces la mesa de diálogo lo que debería permitir es reducir un poco las tensiones y poder por lo menos llegar a un acuerdo en donde cesen las hostilidades entre las partes, ¿verdad? Pero no es un acuerdo definitivo. Un acuerdo definitivo creo yo que requiere de otro tipo de actores también. Me parece que hay necesidad de involucrar temas de carácter legal, ¿verdad? En algún momento alguien va a tener que decidir legalmente a quién pertenece esas áreas que están en conflicto. Probablemente haya que hacer procesos de carácter legislativo también. Hay otras experiencias en Guatemala en donde el legislativo tiene que jugar un papel en términos de definir los límites. Es tarea del Congreso de la República. Entonces me parece que la cantidad de actores que tienen que ver en una solución permanente al conflicto son muy variados y no se limitan únicamente a las partes en conflicto. Y entonces, en este momento, lo crítico hay que resolverlo en una mesa de diálogo, pero el fondo hay que empezar a involucrar a otros actores que tienen que tomar decisiones para dar una solución de forma permanente. Licenciada, se sabe que solamente en el conflicto que se registró ayer hubo una persona fallecida y 15 más resultaron heridas. ¿Cómo esto afecta no solo en la parte económica, sino también social dentro y fuera de estos lugares? A ver, por un lado, creo yo que el hecho de que haya víctimas, personas muertas o heridas, solo ayuda a echarle más leña al fuego, ¿verdad? O sea, la molestia que existe entre las comunidades, la disputa que existe entre las comunidades, obviamente frente a la muerte de personas, pues se agrava y se intensifica todavía más. Pero adicionalmente a eso, pues hoy hay problemas
en términos de la paz social del lugar. Hay problemas de carácter logístico y de movilización. Han habido experiencias de bloqueo de las carreteras. Eso pues obviamente es una señal de protesta de las comunidades, pero tiene impactos para personas que a veces ni siquiera están enteradas de cuál es la razón del conflicto. Tiene efectos de gobernabilidad local, ¿verdad? Hemos oído declaraciones del gobernador, de los alcaldes preocupados por, obviamente, cómo se resuelven estas situaciones. Entonces es un problema que irradia hacia personas que están directamente involucradas en el conflicto, pero también hacia personas que indirectamente empiezan a sentir el impacto de un conflicto que no se resuelve. Para finalizar, tomando en cuenta que estos conflictos ya se están dando, se han registrado al menos 2 o 3 en este año y es proceso electoral, ¿cómo se debiera tomar en cuenta ya en este contexto de las elecciones? Bueno, yo creo que ahí los candidatos podrían estar jugando un papel importante en la medida que no vayan a utilizar el conflicto como como una chispita, digamos, ¿verdad? Es decir, ni promesas falsas en términos de yo voy a resolver todo lo que no se ha resuelto en los últimos 100 y pico de años, que podría ser, digamos, instrumentalizar el conflicto como para hacer campaña. Eso no debería de suceder y creo que los candidatos debieran de ser muy cuidadosos en el manejo que le dan al caso. Lo otro es que ojalá tampoco viéramos que haya candidatos que están utilizando el conflicto para movilizar votos a su favor, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que aquí hay que pedirle a los candidatos mucha madurez, ¿verdad? Porque lo que está en riesgo no es solamente un voto, son vidas humanas y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos en el manejo que se le dé a la situación. Me parece que hay que dejárselo en manos de quien sabe. Hay instituciones que han tratado el caso por varios años. Ellos deberían estar teniendo una intervención muy directa y fundamentalmente creo que lo urgente es reducirle la temperatura al conflicto en este momento. Muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Este es el seguimiento que nosotros le vamos dando y por supuesto le vamos a conocer los puntos de vista que se generan a partir de este conflicto. Por el momento con esta información yo regreso con ustedes al set principal. Importante conocer el punto de vista de los expertos que han analizado esta situación y que lamentablemente ya hay muchas personas heridas después de lo que sucedió el 4 de marzo pasado, en donde ocurrió un enfrentamiento similar que lamentablemente dejó un muerto y 15 heridos y además en esa oportunidad bloquearon la ruta y quemaron una parte boscosa. Así que el descontento continúa por parte de pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, que se han enfrentado ayer de nuevo por un conflicto de tierras que viene desde hace varias décadas. La Policía Nacional Civil se encontraba en este momento en el lugar para verificar la situación y mientras tanto en las redes sociales circulaban videos donde se podía escuchar detonaciones, pero se desconocía en ese momento en qué punto exacto había ocurrido el enfrentamiento y si eran disparos o pólvora las que estaban utilizando. Los bomberos voluntarios informaron que por el enfrentamiento se reportó una persona fallecida y varias heridas más. Es lo que se había conocido en ese momento. Así que el ingreso a San Juan se encontraba afectado, bloqueado por una cadena, aunque se desconoce quién fue quien colocó entonces esta situación. De acuerdo a la información del alcalde de Nahualá, él fue el que pidió la presencia de la Policía Nacional Civil, que se encontró en el lugar por varias horas para evitar que esto pasara más. Sin embargo, lamentablemente se habla de personas heridas, vehículos afectados y también una persona fallecida. Con estas imágenes nos vamos a una pausa. En breve estaremos de regreso con más información para esta mañana 2 de abril.